Buenos días, Marisas. Esto es Corazón Blanco y vamos con ese primer vídeo del día de hoy en el que hablaremos de que la Federación Española de Fútbol y el CTA le habrían pagado 900.000 euros a Enríquez Negreira y su hijo. ¿Es culpable Mbappé de la debacle del PSG contra el Fútbol Club Barcelona? ¿O por el contrario es el técnico Luis Enrique? Lo veremos en el análisis de Marcos López en OK Diario. La Federación Española y el Comité de Árbitros pagaron 900.000 euros a Negreira y su hijo. Según varios informes reservados de la Real Federación Española de Fútbol y el CTA, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, estos pagos se efectuaron entre 1999 y 2018. Noticia que nos trae Miguel Ángel Pérez. La Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros pagaron 900.000 euros al que fuera vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, y su hijo, Javier Enríquez. Negreira es investigado tras haber cobrado más de 7,6 millones de euros al Fútbol Club Barcelona mientras era presidente del CTA. Según varios informes reservados elaborados por la Dirección de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol y el CTA, que forman parte del sumario del caso Negreira, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, estos pagos se efectuaron a través de distintos conceptos entre los años 1999 y 2018. Los informes fueron incautados por los agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil durante el registro practicado en la sede del Comité de Árbitros en septiembre de 2023. Cuando estalló el caso, el CTA solo reconoció el pago de 8.500 euros en dietas a Negreira. Recordemos que aquí el señor Fouto nos decía que poco más iba solo a comer sardinas a Santander. Eso también nos lo dijo el señor Medina Cantalejo en los vídeos que hemos escuchado, esos audios en las reuniones con los árbitros. También el señor Medina Cantalejo nos había dicho que el señor Enrique Negreira poco más que había pagado por estar allí, así que bueno, vamos viendo que la cosa no era como nos lo decían. En la contabilidad de la federación aparecen retribuciones a Enríquez Negreira de 38.000 euros entre 1999 y 2007, en pagos directos fundamentalmente por asistencia a las concentraciones arbitrales, cursos de promoción de árbitro, reuniones con informadores arbitrales o comisión interterritorial, o 162.632 euros en gastos generados por las reuniones anteriormente citadas, tanto pagados a él directamente como los soportados a través de la agencia de viajes del CTA, Carlos Wagon Leeds, y Agencia 7 de Viajes, entre 1999 y 2018. También 340.368 euros a través de la empresa Dasnil 95 SL entre 1999 y 2010. 23.092 euros en facturación directa y gastos de viaje de Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, entre 2004 y 2014. U otros 325.706 euros en facturación a la empresa Soccercam SL, perteneciente a Javier Enríquez Romero. Esta empresa fue empleada por el CTA y por otros departamentos de la Federación entre 2006 y 2010. Por último, figura una factura con la sociedad Radamanto SL relacionado con Enríquez Negreira de fecha de 25 de agosto de 2016 por importe de 11.677 euros, relativa a aperitivo en Hotel Palace y comida en restaurantes Caelis en relación con la Supercopa de España celebrada en Barcelona el día 17 de agosto. El informe de la Federación con fecha 10 de marzo de 2023, un mes después de estallar el caso Negreira, alcanza las siguientes conclusiones. De las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Integridad, no se constata que al menos desde el mes de mayo de 2018, ni la Federación, ni el CTA, ni el colectivo arbitral hayan hecho nada reprobable tanto desde el punto de vista de la integridad como desde el punto de vista jurídico. Todas las actuaciones analizadas en el seno del procedimiento de información reservada hacen referencia a actividades desarrolladas en su caso por el CTA o la Federación anteriores al mes de mayo de 2018 y su eventual responsabilidad recaería, en su caso, tanto desde la perspectiva de integridad como legal, en el anterior equipo directivo de la Federación y del CTA, en su caso. Añade, ha quedado acreditado que los señores Enríquez Negreira y Enrique Romero, a través de las mercantiles Dasnil 95 y Soccercam SL, han prestado servicios a la Federación y el CTA hasta el año 2010. Si bien no guardan relación alguna con las funciones desarrolladas en el seno del CTA por parte del señor Enríquez Negreira, los servicios se prestaron de forma adecuada, destaca el informe de la Federación. Medina Cantalejo pidió información antes de que llegara a la Fiscalía. Tal y como desveló este diario el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, pidió a los árbitros la información que tuvieran sobre el ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, antes de que llegara a la Fiscalía que investigaba ya el caso. Lo que no podemos hacer es enterarnos después de que ha habido algo, y nosotros que estamos dando la oportunidad, ¿verdad?, también por protegeros, por ayudaros en lo que haga falta, que nos enteremos luego por terceros, ¿verdad? O por incluso por la propia Fiscalía, trasladó Medina Cantalejo a los árbitros en una reunión celebrada el 16 de febrero del 2023, cuyo audio publicó Libertad Digital. Esto fue uno de los vídeos que subí el otro día, en el que se filtraban esos audios en el que el señor Medina Cantalejo, desde mi punto de vista, estaba como diciendo a la gente que tenían lo que tenían que hacer para asesorarles, y la manera de ir todos a una es que todos mantengan la misma versión. Así que bueno, vamos viendo que
pintaba más de lo que parecía, que la federación dio más dinero del que decían. Espero que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones, porque esto cada día nos va aclarando más de que no era solo que fuera a comer sardinas, como nos decía el señor Isaac Fouto, a través del señor Medina Cantalejo, que supongo que es el que le dirá lo que tiene que decir en la radio. Pero es mucho dinero lo que vemos aquí, ¿vale? Facturas al restaurante, que era donde se hacían las reuniones después de los partidos que arbitraban al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, y que acompañaba a dichos árbitros el propio hijo del señor Negreira. Así que bueno, todo es más de lo que parece y todo es más de lo que nos han dicho hasta ahora. Así que nada, sacar vuestras propias conclusiones, dejarme en comentarios siempre qué opináis vosotros con toda esta información que va saliendo día sí día también. Así que nada, seguimos con el vídeo. Francia se ceba con Mbappé tras la derrota del PSG. Diarios como L'Equipe o Le Parisien han centrado sus valoraciones negativas en Mbappé. La derrota del PSG en el Parque de los Príncipes ante el FC Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League cayó como un jarro de agua fría en toda Francia. La actuación grupal de los de Luis Enrique desató todo tipo de críticas por parte de los medios de comunicación más prestigiosos del país, aunque muchas de ellas confluyeron en la persona de Kylian Mbappé, la estrella del vestuario y único líder del equipo sobre el césped. Las notas del partido que se encarga de otorgar el equipo así lo reflejan. El diario Galo calificó con un 3 la actuación del crack de Bondi, que se mostró francamente espeso durante los 90 minutos. La pareja compuesta por Koundé y Araujo mantuvo a raya en todo momento al próximo jugador del Real Madrid, al que no permitió lanzar ninguna de sus típicas y demoledoras cabalgadas, ni pudo recibir libre de marca cerca del área culé, aunque sí participó en el tanto de Dembélé, llegando a línea de fondo y poniendo el pase atrás. El exfutbolista culé, su aportación en ataque fue ínfima. Intentó ofrecerse desmarcado al principio por la banda izquierda hasta que reparó que con Araujo la noche iba a ser complicada. En los minutos finales de la primera mitad optó por cambiar de flanco y ciertamente estuvo más participativo, pero igual de poco inspirado. En el descanso, Luis Enrique introdujo a Barcolac en detrimento de un desaparecido Marco Asensio, que fue la gran apuesta de inicio del técnico asturiano, pero que obtuvo también la misma nota que Mbappé. Tras su discreto encuentro como falso 9, el PSG mejoró e incluso consiguió ponerse por delante, pero fue todo un espejismo momentáneo. Mbappé no es el único señalado. Luis Enrique también sale mal parado del análisis del equipo y de otros diarios como Le Parisien. Xavi le da una lección a Luis Enrique, tituló este último en clara referencia a la polémica que ambos técnicos protagonizaron en rueda de prensa en la previa del encuentro en cuanto a quién representaba mejor los valores del club blaugrana. Una noche europea más asiaga para el PSG, de la que el entrenador y máximo responsable de la plantilla no podía quedar indemne. Sin duda, otro de los nombres que quedaron en entredicho tras la derrota de anoche es el de Donnarumma. El portero italiano se mostró inseguro y dubitativo en todo momento. Cada vez que le tocó actuar en varias ocasiones, exhibió una lentitud de reflejos y cierta torpeza a la hora de bloquear balones sencillos que tampoco han pasado desapercibidas para la crítica francesa. Aunque el jugador que peor nota recibió fue Beraldo, el central italiano del conjunto francés pasaba ayer una prueba de fuego y no la superó. Según la prensa, pudo hacer bastante más en los 3 tantos del FC Barcelona, por lo que su calificación se queda en un paupérrimo 2. Aún así, el 3 de Kylian Mbappé es el más significativo, puesto que de él se espera que no baje nunca el sobresaliente, más aún después de las declaraciones del delantero durante los últimos días en el que aseguraba que no se iba a esconder contra el Barça. Yo, desde mi punto de vista, aquí el que creo que no ha ayudado nada es Luis Enrique, con su cabezonería y prepotencia en muchos momentos. Ya lo demostró en rueda de prensa después del partido, en el que decía que el que más sabía del equipo y de fútbol en esa sala, en la rueda de prensa, era él, y que por eso había puesto la alineación que había puesto. Yo lo de Marco Asensio de falso 9 es que Marco Asensio no contaba ni en el Real Madrid. ¿Cómo le vas a poner unos cuartos de final de la Champions teniendo otros jugadores de mejor nivel que Marco Asensio? Tenías 250 millones de euros en el banquillo y has puesto a Marco Asensio de falso 9 teniendo a Kolo Muani, que te puede fijar centrales, que puede entretener a Araujo y que puede poner en problemas también a esa pareja Araujo-Cubarsí, dejando un poco más libre y en problemas también a Jules Koundé, y no tan pendientes a Araujo y a Koundé solo de Mbappé. En fin, vamos a ver el análisis de Marcos López, que creo que nos dará mucha más claridad en cuanto a lo que ha pasado en ese partido. Tremendo primer paso del Barça, victoria en el Parque de los Príncipes. Eso ya le da el favoritismo de la eliminatoria, pero falta sentenciar. No apareció Mbappé, poquito del juego colectivo del Paris Saint-Germain, no centro del campo, el mejor quizás Vitinha, pero poco consistente. Donnarumma no tuvo una de sus mejores noches y el Barça compitió francamente bien. Más mérito del Barça que de mérito del Paris Saint-Germain. El Barça no siguió su ADN. Lo primero, doble pivote, Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Un Barça que se replegaba en propio campo, 4-4-2, pero que, ojo, los extremos Rafinha y Lamine Yamal seguían a Marquinhos y a Nuno Méndez. Esto hacía que muchas veces, cuando Nuno Méndez
o Marquinhos iba muy hacia adelante, el sistema defensivo del Barça fuese 6-3-1, muchas veces 5-4-1 y muchas veces cuando Nuno Méndez y Marquinhos no iban muy hacia adelante, se quedaba todo en un 4-5-1, pero un Barça que defendió bien y que supo tácticamente aprovechar los espacios. Una de las cuestiones que resultaron vitales en cómo lo hicieron unos y otros, porque fue exactamente lo mismo. El Paris Saint-Germain, cuando tocaba defender a Gundogan, muchas veces el Barça se transformaba en 4-4-2, Gundogan se quedaba aquí, en lugar de emparejar a un jugador 1-para-1 con los 4 de arriba del Barça, Lewandowski, Gundogan, Lamine Yamal o Rafinha, metía a Vitinha aquí. ¿Para qué? Para que siempre librase un defensor. En este movimiento, que fue un jaque mate de Xavi a Luis Enrique, quedaba un grandísimo agujero aquí en medio campo, que permitía que cualquier jugador del Barça flotase y tuviese espacio. Aquí, para salir al contraataque y también para tener la pelota, asumió el Barça riesgos, dejó despoblado el medio campo, pero con el partido bueno, de notable, de Frenkie de Jong y de Sergi Roberto, el balón fue con criterio y fueron dos jugadores que sin ser pivotes fueron capaces de defender francamente bien. Aquí Fabián y Kangin no tenían la consistencia que igual tenían los blaugranas. Ese mismo detalle, en el otro lado, el Barça lo solucionó de otra manera. Aquí había un jugador, Asensio, aquí estaba Araujo y aquí estaba Mbappé. Cuando Asensio se iba al entre líneas, Araujo le continuaba. Eso generaba un enorme espacio interior para cualquier balón en profundidad a Mbappé. Un riesgo absoluto. El Paris Saint-Germain no encontró a Mbappé. Koundé defendió francamente bien a Kylian Mbappé en 1-para-1. Ojo que en este lado con Dembélé ocurría exactamente lo mismo. Y en esta marca, en esta no superioridad del Paris Saint-Germain aquí, no conseguía el Paris Saint-Germain tocar. Asumió riesgos Araujo con Asensio. Dejar sin cobertura la marca de Mbappé con Koundé. Y eso le dio ventaja táctica al Barça. ¿Qué pasaba en el otro lado con Cubarsí? Muchas veces, cuando metía un jugador más el Paris Saint-Germain, cuando metía a Kangin aquí a la espalda, por ejemplo, de Frenkie de Jong, Cubarsí no tenía ninguna duda de saltar a Kangin. Y este 4-para-4 lo solventaba el Barça siendo 4-para-4. Y eso hacía que el Barça tuviese superioridad en medio campo y que Gundogan estuviese liberado. Lo hizo de una manera el Paris Saint-Germain, salió mal. Lo hizo de otra con más riesgo el Barça y acertó. Riesgo máximo, tácticamente, impecable ahí el Barça, y impecable los jugadores que fueron capaces de sostener, jugando 1-para-1 y sin ninguna duda, a un Paris Saint-Germain que es todo velocidad y contraataque. Un último detalle, la presión a toda la cancha. Decía Luis Enrique que era indefendible. Luis Enrique hizo un cambio aquí cuando el Paris Saint-Germain presionaba el saque de Ter Stegen. Asensio se iba aquí y aquí se quedaban Mbappé y Dembélé. Bueno, pues esta segunda línea estaba formada por Kangin, estaba formada por Fabián y estaba formada Kangin, Fabián y Asensio. Marquinhos se iba arriba y se quedaba 3-para-3. Estos jugadores, ante el saque de Ter Stegen, se quedaban estáticos, no anticipaban movimiento hacia atrás para evitar la profundidad del Barça, y el Paris Saint-Germain no encontraba respuesta. Mismamente esto, que no es indefendible, sino que está mal defendido, el Madrid lo solucionó cuando el Manchester City jugaba sobre Haaland, Rüdiger defendía y rápidamente en el golpeo de Ortega, en este caso era Ter Stegen, los jugadores de banda iban rápidamente a cerrar la espalda de Rüdiger y los de medio campo ayudaban. El Paris Saint-Germain ahí lo defendió mal, el ajuste Asensio-Mbappé no salió bien, esta línea no tenía fuerza en la recuperación y entre el balón en largo, la pasividad de la defensa, marcó un Paris Saint-Germain que táctica, queda la vuelta, gran batalla, veremos lo que pasa, gran paso adelante del Barça. Bueno, ahí teníamos ese análisis de Marco López, que a mí la verdad es que me gusta mucho porque lo explica bastante bien y se entiende bastante bien lo que ha fallado y lo que ha acertado uno y otro equipo. Entonces, bueno, quería traeros ese vídeo. Para que quedara un poco más claro las claves de esa victoria y de que no solo ha sido culpa de Kylian Mbappé, que sí que estuvo desaparecido, pero creo que en gran parte por culpa del planteamiento del entrenador. Así que bueno, veremos qué pasa en la vuelta, qué es capaz de hacer el PSG, que creo que sigo manteniendo que su peor enemigo es el propio entrenador Luis Enrique.
y esa prepotencia que maneja siempre, y aquí en la selección española lo demostró muchas veces, que tampoco hizo mucho. También se comenta que en el Fútbol Club Barcelona, en la época del triplete, al final los jugadores le decían que no molestara y las alineaciones lo hacían los propios jugadores. Así que bueno, ese es el panorama. Veremos cómo queda esa eliminatoria y si es capaz de remontar el PSG al Barcelona. Así que nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.